El video que verás A continuación, presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. Todos tenemos un género de películas que nos llama la atención. El mío es el fan footage o metraje encontrado, en la que utilizan una cámara durante toda la película, donde se obtiene un punto de vista más realista, donde los screamers o saltos a la pantalla no se hacen esperar y casi siempre terminan muriendo todos los personajes. En esta ocasión le toca el turno a Webcast, cinta que nos lleva por los siempre interesantes y aterradores secretos de los vecinos. Sin más dilación, comencemos. Webcast, resumen y explicación. Webcast es una película del año 2018, donde acompañamos a Chloe en una búsqueda por el pasado, a través de los recuerdos de su familia. Poco a poco, esta inocente investigación va revelando que, detrás de su historia familiar, detrás de las tragedias y las pérdidas que ha vivido, quizás se encuentre algo mucho más extraño y peligroso de lo que nunca imaginó. Así pues, daré el resumen explicado del filme, lo más detallado posible, destacando ciertos indicios a tener en cuenta. Chloe se ha dado cuenta de que en la casa de sus vecinos algo extraño ocurre. Ed! It's happening again. Así que, junto a Ed, se dio la tarea de averiguar qué sucede. Todos sus movimientos los transmitirá a través de internet a un reducido número de espectadores, y aunque saben que puede ser peligroso, están decididos a encontrar la verdad. We've got to do this, we've got no choice. We've got to find out what the fuck is going on. Sin embargo, antes de ir a su misión, decidió subir los videos que ha grabado a lo largo de las semanas anteriores. Todo el proceso le ha pasado factura a Chloe, quien apenas puede mantenerse en pie. Las siguientes son las grabaciones de la pareja, donde se deja manifestado los macabros eventos que ocurren detrás de la cotidiana vida de Chloe y sus allegados. Semanas antes de que Chloe y Ed decidieran irrumpir en casa de sus vecinos, la joven planeaba hacer un documental sobre Amelia, lo que ella significó para su familia y lo que dejó atrás después de su desaparición. Para ella era extraño que nadie hablara al respecto durante tanto tiempo, aún después de que no se supiera qué ocurrió. En realidad, tal parecía que a nadie le importó. Maybe there's a reason for that. Or maybe there is, and that's what I want to find out. That's what this film will be about. En ese momento llegó Kimberly, la madre de Chloe, por lo cual la joven lanzó lejos el cigarrillo que estaba fumando, mientras la mujer saludó a Ed, sorprendiéndose de no haberlo visto en tanto tiempo. Tras esto, Chloe llevó a Ed hasta la habitación de Amelia. Según ella, existen cientos de recuerdos de la joven en esa casa, desde navidades hasta una vida normal en medio del hogar. This is the last picture taken of her. It was used in the press. La historia de Amelia Well es una de las más extrañas que se haya visto en ese lugar. Una noche cualquiera, salió de la casa de sus padres y nunca se le volvió a ver. Kimberly, su hermana, creció para convertirse en la madre de Chloe. Ahora ella quiere saber todo lo referente al desvanecimiento de su tía. Una de las partes por donde empezó Chloe fue en el cuarto de Amelia, que pese a los muchos años transcurridos, continúa igual que el día en que desapareció. Wow. Mate, you were right. This is like a time capsule. This is so weird. En su infancia, Chloe tenía prohibido ingresar a esa habitación, pero con el paso del tiempo su madre le permitió quedarse allí. Fue de esa manera que descubrió el mundo secreto de Amelia, sus escritos, sus dibujos, la forma en que vivía. She's all these things, and then one day she just isn't here anymore. Lo más triste de todo es que tanto el abuelo de Chloe como su madre, al parecer mantenían la esperanza de que la joven regresara y aún la mantienen. Sin embargo, su abuelo se encuentra postrado en una silla, aún con la ilusión de que su hija reaparezca. Quizá por esa razón miraba insistentemente a una joven vecina a través de la ventana. It's his favourite spot. If we move him anywhere else, he gets really, really grumpy.
Is that so? It's fine, he does it all the time. Los jóvenes continuaron buscando en la casa. Chloe le mostró a Ed el lugar en el que se quedaría, en el tiempo en que grababan el documental. Y justo allí, entre las cosas de su abuelo, encontraron un viejo proyector con una cinta en él. En el video se veía a Amelia junto a Kimberly y sus padres. Tras la desaparición de la joven, la madre no resistió y pasó a mejor vida un par de años después. En poco tiempo la mitad de la familia ya no estaba. Por eso Kimberly aprovechaba cualquier ocasión para reunir al resto de su familia y amigos. De esa manera se sentía más acompañada. El cumpleaños de Joe, su padre, fue la excusa perfecta para tener cerca a sus allegados. En esa reunión, Chloe y Ed se dedicaron a entrevistar a todos en referencia a Amelia. Well, that's a long time ago. Yes, I do remember Amelia. Yeah, she was really, really sweet. Yes, I knew her. Yeah, she was a bit shy. Yes. Todos tenían buenos recuerdos de la joven, aunque algunos testimonios resultaron confusos. Una de las invitadas habló de una persona extraña que estaba detrás de ella. She had this kind of weird French persona about her. I actually heard her talking French on the phone once. It was a payphone where we were. I don't speak a word of French, so actually I couldn't even tell you if it really was French, but she said it was French. A medida que avanzó la fiesta, los invitados comenzaron a hacer confesiones más oscuras sobre Amelia. Una de ellas llegó a afirmar que la joven vendía su cuerpo por dinero, aunque no existía ninguna prueba de ello. Pasado un tiempo, a la fiesta llegaron dos nuevas vecinas, Lorraine y Olda. La primera les habló de cómo Olda era la antigua dueña de la tierra donde ahora todos viven. Debido a las deudas, tuvo que deshacerse de una gran parte. I know she had a blazing row with Joe before his stroke. I'm not saying she brought it on. I'm just saying I'm surprised she's here, that's all. Intrigada por lo que Olda puede conocer sobre su tía, Chloe decidió preguntarle por ella. I don't know what I can tell you about Amelia. Her parents were very distressed about what happened. They were heartbroken. Lorraine también lanzó un dato muy interesante. En medio de la fiesta le preguntó a Chloe qué ocurrió con Joe, ya que ella fue testigo del ataque. La joven no respondió a ese cuestionamiento. Sin más personas a quien preguntarle, Ed y Chloe salieron un momento de la fiesta. Fue en ese instante que se toparon con Sid. You making a film about Amelia? Yeah, did you know her? I've got some old press cuttings at home. Press cuttings? Yeah, from the time. En aquel tiempo, les confesó a los jóvenes, Amelia estaba en problemas. De no ser así, ¿por qué otra razón huiría de esa manera? También les dijo que ella era bastante solitaria, incluso parecía infeliz. Everyone keeps saying that she was unhappy. We've seen all these videos where she seems really happy. We're only a friend of my granddad's. I don't understand how you could know that she was really miserable and upset. Do you think she was murdered? Pese a ello, Sid no dijo más al respecto y la fiesta se desarrolló con normalidad. Al anochecer, Chloe tuvo la idea de filmar el inicio del documental utilizando un vestido rojo, como el que dicen utilizaba Amelia el día de su desaparición. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para lo que ocurriría esa noche. Oh, hold on, Chloe, come back. I didn't get that. It's all right. Thank God. Chloe, go get Dr. Colby. De inmediato, llegó otro de los vecinos, el doctor Colby, e inyectó a la joven. Según los hombres, se llamaba Summer y se escapó de la casa atacando a todo el que se encontró por delante. Chloe de hecho quiso llamar a una ambulancia, pero ninguno de los dos sujetos lo permitió.
Luego se llevaron a Sommer con ellos de vuelta a casa. Más tarde, los jóvenes revisaron el video. Para Ed, era muy extraño que Sommer apareciera de la nada, además de la actitud de los dos hombres. Esto hizo que Chloe llamara a la policía para avisarles de lo sucedido. Haciendo uso de una cámara nocturna, los dos jóvenes pudieron ver el momento exacto en que dos agentes de la policía llegaron a la casa del vecino para atender la denuncia. Nah, come on, Chloe, put the camera away. Wait a minute. No, seriously, what They you can't like? even see us anyway. Shh. You're filming someone's personal shit right now. Right, are you happy now? That's it. Una vez se fue la policía, volvieron a revisar el video de esa noche. En él encontraron algunos detalles que antes pasaron por alto. She looks absolutely petrified. She doesn't look like she's on drugs. She got out. You heard she got out. Yeah? Like she escaped. No, that's not what I said. Would be hard, wouldn't it? Keeping someone prisoner against their will. Chloe tenía la teoría de que Sommer podía ser prisionera en la casa de al lado. Para ella era muy rara toda esa situación, aunque Ed no estaba de acuerdo. Además, no podían hacer más que llamar a la policía. Pese a esto, ella no se hallaba de acuerdo. A la mañana siguiente, Ed se quejó de que toda la noche escuchó, a través de la pared que daba a su cuarto, un sonido extraño. Según él, provenía del sótano de la casa vecina, aunque no estaba seguro. Más tarde, a la casa de Chloe, llegó el Dr. Colby y Olda para agradecerles la ayuda que prestaron con Sommer. La mujer incluso preparó un pastel de manzana para la familia. Acto seguido, pasaron a explicar lo ocurrido. It's my niece, Summer. She's a drug addict. Hold on. We tried to keep it from everyone. We've had to keep Summer locked in the house. She's been in withdrawal for a few days now. But last night she took something, well, led to a skirmish in the street. Skirmish. Skirmish. Para Olda, Ed y Chloe eran héroes. Simon le dijo que ellos fueron los encargados de retener a su sobrina para que no escapara. Por eso estaba tan agradecida. Los jóvenes confesaron que fueron ellos quienes llamaron a la policía, ya que estaban preocupados. Según el Dr. Colby, Sommer dio su consentimiento para ser encerrada. Además, la policía también estuvo de acuerdo con ellos. Por otro lado, el doctor estaba preocupado por las filmaciones. Él no quería que nada de lo ocurrido terminara en internet. Ante ello, Ed le aseguró que nada de aquello quedó grabado. Pasado esto, y llegada la noche, Chloe se dio cuenta de que fuera de su casa había una persona en medio de la penumbra. Ella creyó que era Sommer, por lo que despertó a Ed para que la acompañara a averiguar. Summer? Lorraine. Al día siguiente, mientras Ed estaba lejos de casa, Chloe decidió confrontar a su madre sobre el recuerdo de Amelia. Resultó que la joven era una buena hermana que siempre defendió a Kimberly. Sin embargo, entre sus fotografías antiguas, una llamó la atención de Chloe. What's this picture? When she was 16, Amelia got ill. The doctor said it was a tumor. A tumor? Cuando los doctores la diagnosticaron, dijeron que le quedaban meses de vida. Fue entonces que Amelia le regaló el collar que ahora llevaba a Kimberly. Un día, de la nada, el tumor se marchitó y la joven volvió a estar sana. Sin embargo, She was different after. Different how? More insular. She told Dad she was moving away. So that's what you believe happened? el recuerdo de su hermana aún castigaba a Kimberly, sobre todo porque antes de desaparecer, se volvió errática. Después de tantos años, la incertidumbre la carcomía. Por eso quiere que su hija sea capaz de decir lo que siente, sin importar qué. I don't need the details unless you want to tell me. It's good that he's here. How are you really? I'm good.
Más tarde, ese día, Chloe se fijó en algo extraño. Su vecina Olda recibió a un hombre mayor con problemas para caminar. Junto a él iba Simon. Desde la lejanía parecía que ellos le contaban un plan a seguir al hombre. Para Chloe era extraño que, teniendo a una adicta en su casa, Olda decidiera invitar a personas desconocidas. De inmediato, decidieron investigar a las afueras de la vivienda. Al revisar la grabación en su computadora, se dieron cuenta de que era una especie de cántico extraño, acompañado de oraciones. Lo que acaba de ver llevó a Chloe a una única y aterradora conclusión. Sus vecinos estaban realizando brujería. Para Ed, esa explicación era más que ridícula, aunque para la joven no resultaba ridículo si esas personas creían verdaderamente en ello. It's not ridiculous if they believe in it. You saw it for yourself. That cripple guy walks into the house. What, an hour later comes out and he's completely fine walking freely. It's just like what happened to Amelia. De forma inmediata, Chloe decidió investigar las antiguas grabaciones de su abuelo para encontrar alguna pista que corrobore su teoría. Lo que encontró le heló la sangre. Wait, aren't these the same people from the party the other day? Christ, don't have a fucking age. En el siguiente video que reproduce, se ve a Amelia en medio de un campo. La joven parece feliz de estar allí. En ese lugar hay una enorme torre de piedra. Es en ese sitio donde ella dibujó un símbolo extraño. Chloe recuerda que el mismo diseño se encontraba en uno de los cuadernos de su tía. Y luego ocurre algo que no pueden creer. Ed estaba seguro de que antes vio a esa joven en algún lado. En poco tiempo, dedujo en qué lugar la había visto. Ante este descubrimiento, Ed no quiso formar más parte del documental. Para él era muy extraño lo que estaba pasando. Lo más sensato sería enviar las evidencias a la policía y olvidarse de todo. Pero para Chloe esa solución era la más cobarde de todas. Por esa razón, detuvo el intento del joven por llamar a las autoridades, no con la fuerza, sino con un beso. De esa manera, la relación de los jóvenes pasó de ser una tensa amistad a convertirse en algo mucho más formal. En la noche, Chloe se disculpó por no haberle hablado durante tantos meses. Ed le aseguró que no había problema, teniendo en cuenta las cosas raras que pasaban a su alrededor. Era normal que no tuviera cabeza para nada más. Sin embargo, alentado por lo que acaba de pasar, decidió hacerle una pregunta clave. What happened between you and those three boys? No obstante, en ese momento, Chloe escuchó que fuera de su casa, un vehículo se encendió. Al revisar se dio cuenta de que eran sus vecinos que llevaban a Summer. Sin pensarlo dos veces, los jóvenes comenzaron a seguirlos hasta que, tras un largo trecho, los perdieron de repente. La obsesión de Chloe por encontrar la verdad la hizo comportarse de manera grosera con Ed. Este detuvo el auto y no quiso continuar. You have no idea what you're doing! You're absolutely joking me! Please just keep going, please. I'm begging you, just keep going. Pese a que buscaron incesantemente, no pudieron dar con el vehículo donde llevaban a Summer. Sin más remedio, volvieron a casa desanimados. Allí, utilizando la cámara nocturna, vigiló toda la noche hasta la llegada de Olda y Simon. Luego vio que su comportamiento no era del todo normal. Oh, no. Oh, God. El hecho de no saber qué ocurrió con Summer y de ver a sus vecinos sepultar algo en el jardín hizo que Chloe se culpara por no haber podido hacer nada. Consciente de ello, a la mañana siguiente, Ed decidió vigilar la casa de Olda con el objetivo de irrumpir en la vivienda una vez sus dueños no estuvieran allí.
A la vigilancia se sumó Chloe y en poco tiempo Olda salió rumbo a la vivienda del Dr. Colby. La joven aprovechó el indeterminado intervalo de tiempo para revisar aquello que la noche anterior sus vecinos ocultaran bajo la tierra, mientras Ed vigilando, pendiente de cualquier imprevisto. Cuando Chloe por fin dio con lo que los vecinos enterraron, la realidad la aterró. Paralelamente, Ed se distrajo hablando con una de las vecinas, por lo que se dio cuenta muy tarde que Olda regresó a casa. De inmediato, el joven tocó el claxon de su coche y salió de él en dirección a la vivienda. Chloe escuchó la señal que le avisó que tenían que salir de allí y se decidió a iniciar la huida. Ed apareció ante la puerta de Olda para devolverle el recipiente del pastel. Esto le dio tiempo a Chloe para salir del lugar. Una vez en casa, volvió a llamar a la policía. Los mismos agentes que atendieron su llamado la vez pasada se presentaron ante ella y miraron el video donde se veía que la joven desenterró algo cubierto de rojo en el patio de sus vecinos. Las autoridades pusieron manos a la obra para averiguar qué ocurría, pero las noticias no fueron alentadoras para Chloe. They said they run it over and then they bury it. Joking. Bullshit, a fox. Chloe, I'm sorry. Who runs over a fox and buries it in a flower bed? That's f***ing weird. Una vez se marcharon las autoridades, Kimberly regañó a su hija por el modo en que se comportó con Olda, pues para ella era imposible que Chloe acusaran a una mujer que conocían de toda la vida de ese tipo de cosas. Además, le aseguró que los policías corroboraron que Summer fue llevada a una clínica de desintoxicación la noche pasada. Pese a ello, las cosas extrañas no dejaron de ocurrir. It's Lorraine. Mom? Mientras Kimberly acompañaba a su amiga, Chloe se fijó que Olda parecía contenta con lo ocurrido. Desde el hospital, su madre le dijo qué había sucedido con la mujer. Lorraine had an accident and they said that she was sleepwalking. What happened? They said that she got hold of a hammer and smashed it against her jaw. Para Chloe, cada día era más claro que lo ocurrido con Amelia tenían relación con los eventos extraños que estaban pasando a su alrededor. Por eso decidió ir junto con Ed y su mascota al lugar en el cual se grabaron los videos donde aparece su tía. En el sitio encontraron, además de la enorme torre abandonada, un cementerio antiguo y algo que les llamó especialmente la atención. Why is there a whole bunch of apples here? Well, they're not from the trees, are they? La investigación continuó hasta que de repente What is that? Hello? Sin saber qué ocurría en medio del bosque, decidieron correr hasta el carro, pero en medio del camino, Chloe sintió un terrible dolor en su espalda que la hizo detenerse. Al revisar, Ed se dio cuenta que una especie de ampolla apareció en el cuerpo de la joven. Pese a ello, llegaron al vehículo sin complicación. Pero cuando ya llevaban un buen trecho, Chloe se dio cuenta de que olvidó la cámara nocturna en medio del bosque. Sin más opción, continuaron el recorrido. Chloe aprovechó para averiguar sobre la torre abandonada que resultó ser una iglesia conocida como la Iglesia de la Navidad Fría. The church is said to face the wrong way. Locals report tales of witchcraft, vandalism and desecration of the church. Antes de concluir el artículo, Chloe comenzó a sentirse mal, al punto de que le pidió a Ed que detuviera el carro para poder vomitar a un lado de la carretera. De vuelta en casa en la noche, Chloe notó que su perro parecía advertir la presencia de algo extraño. El animal salió detrás de aquello, pero de inmediato desapareció. Aunque lo buscaron por toda la casa, no pudieron dar con él. La joven parece preocupada porque temía que los culpables fueran sus vecinos.
Sin embargo, continuaron la búsqueda, pero en un momento Ed escuchó a Chloe pidiendo ayuda. Rápidamente fue a su encuentro. Aterrada por lo ocurrido, la joven no quiso decirle a su madre qué pasaba. Por el contrario, se ocultó en su cuarto para descubrir que las ampollas en su cuerpo habían aumentado. Al día siguiente, los jóvenes se encaminaron hasta la casa de Sid. Chloe no quiso decir nada de lo ocurrido la noche pasada. Para ella estaba claro que sus vecinos se llevaron a su perro. Ahora todo lo que quería era averiguar qué estaba pasando. Sid los recibió con noticias extrañas. Él se encontraba escribiendo un libro sobre las enigmáticas desapariciones acontecidas en la zona. Did you know the number of women reported missing in this county annually is 3 times higher than the national average? They're connected. I think these are. Los jóvenes le mostraron las grabaciones que tenían de Summer. Esa grabación le recordó una historia a Sid. Hace mucho tiempo, solía trabajar con Joe, el abuelo de Chloe. En esa época, con su esposa intentaban tener un bebé, pero resultó imposible. La abuela de Chloe le dijo a la esposa de Sid que conocía a una sanadora que los podía ayudar, alguien que sabía de plantas y remedios naturales, la cual resultó ser Olda. Al parecer, Joe y su esposa fueron con ella cuando decidieron concebir a Amelia. Olda le dio una bebida especial y a la semana la mujer ya se encontraba embarazada. So, my wife thinks, yeah, that's great. Well, can we try that? And I didn't see any reason not to. But you know, it was really strange because Joe, he came up to me and he said, don't do it. Straight out, he said to me, don't do it. She's a charlatan. He said, we paid a high price for this. Wait, a high price for it? With those exact words? Concluida la visita a la casa de Sid, Ed y Chloe regresaron hasta su hogar. En la madrugada, la joven comenzó a sufrir un fuerte ataque de náuseas que derivó en vómito incontrolable. Al darse cuenta de ello, Kimberly decidió llamar al Dr. Colby. Una vez la revisó, el hombre recomendó la ayuda de un profesional psiquiátrico. Schizophrenia can be passed through the genes, yes. But it could just be trauma. You say she won't talk about it? No. But that could trigger it, couldn't it? They said that the tumour was trauma enough for Amelia. That's what triggered it in her. It could just be a cry for help. Mientras Chloe se recuperaba de las quemaduras ocasionadas por vomitar cigarrillos, Ed decidió buscar entre los archivos del computador de la joven. Allí encontró el video de la primera cita que tuvieron juntos y el primer beso que se dieron. También halló una entrevista que la joven le hizo a su abuelo antes de que él sufriera el accidente. En este video, Chloe se fijó que fuera de la casa de su abuelo, una banda de jóvenes estaban vendiendo sustancias ilícitas. Sin pensarlo 2 veces y con la advertencia del abuelo, decidió grabarlos de cerca para enviar el video a las autoridades. No obstante, los jóvenes se dieron cuenta de sus intenciones y la capturaron. Joe, en un intento por ayudar a su nieta, salió a su encuentro. I've called the police. You better clear off. Off, Grams. Careful, man. Don't have to head this. Idiot. Ed se dio cuenta de que la culpable de que Joe se encontrara postrado en una silla de ruedas, sin posibilidad para comunicarse con nadie, era Chloe. Pese a ello, apenas despertó. Le sugirió alejarse de todo, pero la joven no le prestó atención. Más tarde ese día, ocurrió algo único. Tras mucho buscar, Ed dio con la fotografía de Summer en un portal de noticias. Her name's Anna West. Oh shit, That's definitely her. She's just like Amelia. De inmediato, la joven decidió hablar con su madre para mostrarle
todas las evidencias que hasta ese momento había recopilado, pero la mujer no quiso saber nada. Para ella, su hija solo pasaba por un mal momento, que la llevó a enfermarse con colillas de cigarrillos. Su investigación debía parar. Además, era hora de que Ed dejara la casa. En la madrugada, ocurrió algo que Chloe y Ed nunca hubieran imaginado. No fue hasta que escucharon cómo algo caía por las escaleras que los jóvenes decidieron ver de qué se trataba. Al encender la luz, vieron que Kimberly había caído y se encontraba inconsciente. Rápidamente llamaron a emergencias y la llevaron a un hospital, mientras Ed se quedó en la casa donde comenzó a escuchar ruidos extraños. Preparado para cualquier sorpresa, llegó hasta el patio de la casa. Allí, envuelta en una sábana, encontró su cámara de visión nocturna, la misma que Chloe olvidó en el bosque. Por otro lado, la joven se dio cuenta de que el collar de su madre, herencia de Amelia, ya no estaba con ella. Aunque lo buscó entre las pertenencias de Kimberly, no pudo dar con él. Esto no fue lo más extraño. Lo más extraño vino con la revelación del video grabado con la cámara nocturna. No. That can't have happened. That can't have happened. Right here, I think. There. Para Ed, estaba claro que ese video era parte de una estrategia para inculparlos por lo sucedido con Sid. La situación era tan insostenible que Chloe no soportó y terminó derrumbándose en la habitación. Tras esto, nuevos gritos comenzaron a escucharse en la casa de Olda y Simon. Fue en ese momento en que Chloe se dio cuenta de que algo extraño volvía a suceder en el domicilio de sus vecinos. It's happening again. Wait, those are the police officers. From the other day. El percatarse de lo que ocurría les hizo entender a Ed y a Chloe que la única manera de llegar hasta el fondo de todo era ingresar a la casa de sus vecinos con cámara en mano y transmitirlo a través de internet para que así hubiera testigos. Antes, Chloe se despidió de su abuelo y preparó todo para el webcast. Así, se dirigieron hasta la casa de Olda, donde notaron que una canción cristiana atravesaba la construcción. En la cocina, Ed encontró todo preparado para cocinar un pastel de manzana. Al tomar una de las frutas, se dio cuenta de que estaban sumergidas en agua con tierra, aparentemente del sitio donde se grabaron los videos de Amelia. Sin embargo, lo más extraño lo encontró al subir a la segunda planta de la casa. Ed intentó huir, pero se encontró rodeado de personas. Afortunadamente, en ese instante llegó Chloe para rescatarlo. La joven esgrimía una pala con la cual amenazó a sus vecinos. No obstante, en poco tiempo se vieron incapaces de huir del lugar. Come on! Y pendientes a lo que ocurre a continuación, pues la puerta por la que entraron daba a un sótano oscuro. Tras ella, los cánticos de la secta comenzaron a escucharse de nuevo. En ese lugar hallaron pertenencias de las chicas desaparecidas que Sid estaba investigando, además de una suerte de estatuillas con objetos personales, tanto de la madre de Chloe como de ella misma. Al ver que el collar de Kimberly estaba allí, la joven destrozó la estatuilla para recuperarlo. Luego hizo añicos aquella que contenía una colilla de cigarrillo, claramente suya. Al destruirla, el hechizo que contenía hizo que la joven cayera en una especie de coma momentáneo.
algo que Ed aprovechó para investigar más el lugar. Igual que Joe, la secta tenía un proyector apoyado en una mesa donde descansaba una ilustración de la iglesia de la Navidad fría. En la pared se podía ver proyectado un video que mostraba las palabras regocijarse y renacer. Investigando más a fondo, encontró una serie de objetos extraños. Entre la colección de videos de la secta, Ed se fijó que había uno dedicado a Amelia. Al reproducirlo se dio cuenta que la realidad que hasta ese momento había creído quizá no era como lo pensaba. Find the body. Bear the fruit. Seed and food. Chloe despertó justo en el momento en que Joe apareció en el video. Para ella era imposible que eso le estuviera pasando. El ritual terminó con el entierro de Amelia por parte de la secta. En ningún momento la joven pareció asustada, más bien todo lo contrario. Sin embargo, no pudieron permanecer más en ese lugar. El pasadizo los llevó hasta un túnel en lo más profundo de la tierra. Sin saber muy bien dónde se encontraban, los jóvenes decidieron continuar hasta que escucharon detrás de ellos los gritos de la secta que los perseguían. El camino terminó en una larga escalera y en una trampilla. Ed supo en ese momento que quizá afuera los estarían esperando. Por eso le pidió a Chloe que apagara la luz de la cámara. Afuera del lugar, la oscuridad era inmensa. Por eso decidieron encender de nuevo la luz para guiarse. La sorpresa de Chloe fue enorme cuando se dio cuenta de que ese pasadizo oscuro daba directamente a su casa. Sin tiempo para sopesar lo que aquello significaba, los jóvenes se dieron la tarea de salir rumbo a su vehículo y escapar de allí. Yeah. Pese al horror que les esperaba afuera y una vez perdió a Ed, Chloe no sabía que algo más aterrador aguardaba para ella cuando pudo escapar y refugiarse en su vivienda. Lo siguiente que supo fue que Joe tenía la cámara de su nieta mientras ella era parte del ritual de la secta. Conscientes de que ese era el fin, los sectarios arrojaron la cámara al foso para que desapareciera junto a la joven. Sin embargo, ese no sería el fin. Chloe se dio cuenta de que por encima suyo algo estaba ocurriendo y cuando tuvo conciencia, no podía creerlo. Una vez en el vehículo, Chloe escuchó cómo Ed confesaba ante la secta que robó una de sus manzanas y la consumió. Aquello le permitió sobrevivir al ataque. No obstante, ya no se comportaba como antes. De hecho, nada nunca sería como antes. This makes it's good footage for your film, right? Huh? What is wrong with you? He's just getting the out of here. Should we stop at McDonald's on the way, huh? I fancy a Big Mac. Y la historia termina. Explicación.
Dirigida y escrita por el cineasta Paul McGee, Webcast es una muestra clara de cómo los saberes antiguos no han abandonado a la humanidad. En cambio, mutaron para esconderse detrás de los rostros más amigables. En la cinta nos encontramos con Chloe, quien, en busca de descubrir el pasado de su familia, da de frente con un secreto que involucra a casi todo su vecindario y a las personas que conoció a lo largo de su vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Webcast ofrece información críptica, por lo que llegar a un significado claro de su mundo interno puede llevar a equívocos. Sin mencionar que la información vital para entender un poco más a la secta no está bien detallada. Veamos. ¿Por qué se llama Webcast? Webcast es una transmisión en internet a muchos oyentes de forma simultánea. Lo que comienza como un pasatiempo en cuanto a la transmisión, acaba por convertirse en una pieza importante para que Chloe deje pruebas visuales frente a cientos de espectadores de lo que está ocurriendo en su vecindario. Al inicio, Chloe encuentra dibujos interesantes hechos por su tía Amelia cuando era joven, lo que parece darnos a entender que ya había presenciado a esta secta o se había involucrado con ella. Dibuja hadas, las máscaras de flores y demás connotaciones del estilo. Claramente nos encontramos ante una secta pagana, cuyo fin es prevalecer según pasan las eras. Es inmortalidad lo que se busca. La fiesta de cumpleaños del abuelo de Chloe, al comienzo, y la que tuvo Amelia en el pasado, tienen a las mismas personas con la misma edad. Para ese fin deben realizar ritos paganos en los cuales los elementos simbólicos como máscaras e incluso las manzanas tienen un trasfondo interesante. Desde la concepción pagana, la manzana ha representado la energía femenina y el poder de la tierra. La manzana constituye un don otorgado por la divinidad para asegurar la continuidad de la vida en el planeta. Al tratarse entonces de un portentoso alimento destinado para los seres humanos y su supervivencia, la gran diosa ofrece la fruta a sus adoradores como un símbolo de vida y de una promesa de conocimiento, de descubrimientos y de evolución en la tierra. En las tradiciones celtas, la manzana es una fruta que simboliza la ciencia, la magia y la revelación. El lugar donde se encuentran las manzanas en la cinta y al que acude la secta para consumir el fruto se puede ver como una especie de Avalon. Esta mítica isla era el hogar de la hechicera Morgana, uno de los personajes mitológicos celtas más reconocidos. Según se cuenta, Morgana era una hada hermanastra del rey Arturo, reina de Avalon y discípula de Merlín. De este último aprendió la mayoría de sus habilidades como curar mediante hierbas, volar y cambiar de forma. Es usual que este personaje se represente en las diferentes leyendas como un ser oscuro, heraldo del mal y la venganza. Conociendo aquello, es sencillo hacer un paralelismo entre la historia que nos cuenta Webcast y los diferentes mitos celtas, pues recordemos que Amelia dibujó un hada en su libreta y Olda puede cambiar de forma. Quizá en Webcast es Morgana contra quien se enfrentan nuestros protagonistas. Debemos recordar que Olda tiene la habilidad de cambiar forma de una mujer mayor como la vemos al principio, a una joven de cabellera oscura, aspecto que usualmente se le suele asociar a Morgana. De igual manera, la manzana se nos muestra en la cinta como un símbolo de renacimiento e inmortalidad, y esto se vuelve en el eje central por el cual la secta se mueve. Este ritual se puede entender como una manera que tienen los iniciados para vivir mediante la fuerza vital de las jóvenes que entierran. Esta información la consideramos junto con lo investigado por Chloe. Chloe halla en internet que la iglesia cercana al lugar donde se reúne la secta se llama Iglesia de Thundridge, también conocida como la Iglesia de la Navidad Fría. Según nos cuentan, esta iglesia mira hacia el lado equivocado. Los lugareños cuentan historias de brujería y adoradores del diablo. Y si indagamos más al respecto y buscamos en internet, nos encontramos con que en efecto esta iglesia oculta eventos sombríos. Cuando Ed descubre en el fondo del sótano las cintas con los diferentes ritos, nos damos cuenta que la secta periódicamente debe abducir a sus víctimas para mantener su ciclo vital. De esa manera llevan a una joven hasta el bosque, se realizan cánticos, una ceremonia dedicada a la deidad y se entierra al sacrificio. De la tierra brotan manzanas con las cuales se alimentan los sectarios y de las cuales sacan la vitalidad para continuar existiendo. Así pueden curar las enfermedades de personas como Amelia o Ana. Algo interesante es que el amigo del abuelo de Chloe menciona que el abuelo pagó un alto precio para que Olda ayudara a su esposa a ser fértil.
Este amigo iba a hacer lo mismo con su esposa, pero el abuelo le advirtió que no era recomendable. ¿A qué se refería con alto precio? No lo detallan, pero puedo suponer que el trato con Olda consistía en darle fertilidad a su esposa a cambio de una de sus hijas, siendo Amelia la elegida. El modus operandi de este grupo resulta en capturar alguna pertenencia de la víctima. Acto seguido la enferman, provocando que éstas deban recurrir a las curaciones de Olda, donde más tarde la ofrecen a la tierra. Al final vemos que Ed consume una de estas manzanas, y es de esa manera como puede sobrevivir al ataque de los sectarios. Sin embargo, al parecer su renacimiento trajo consigo secuelas que se evidencian en el comportamiento errático del joven, antes de chocar de lleno con la deidad suprema. Justo en el último fotograma de la película vemos a un ser con cabeza de sol, o girasol, idéntico a las máscaras que utilizan en los rituales, y con el cual golpea el coche de los protagonistas. Es decir, fueron capturados nuevamente, y la secta prevalecerá. En una parte de la cinta, cuando Chloe encuentra a Lorraine sonámbula a las afueras de su casa, portando un martillo, en la segunda planta de la vivienda de la mujer, se ve la misma figura misteriosa. Quizá es este el ser maligno detrás de Olda y la secta, o tal vez sea un heraldo de Morgana quien mantiene vigilada a las personas que intentan entrometerse en los designios de la secta. Pero ciertamente la trama deja ciertos detalles interesantes a lo largo de la película, pero cuando intentas atar los cabos falta información o no concuerdan. Por ejemplo, no se logra saber el momento en el cual Ed se come la manzana, pues se supone que murió. Sería absurdo pensar que específicamente Ed, mientras moría a causa de los sectarios, dijo: ok, me comeré una manzana, tengo hambre. Tampoco sabemos por qué el abuelo fingió estar afectado completamente por el golpe que recibió hace un tiempo, si al final aparece caminando. No era necesario fingir, a no ser que algún poder por parte de Olda lo haya levantado. En el metraje del ritual de Amelia podemos verla feliz, junto a la versión joven de Olda. Esto me deja dudas, puesto que no tendría sentido el que ella estuviera feliz de ser enterrada. Lo que más me da sentido es rescatar lo que menciona su hermana Kimberly. Amelia actuaba errático antes de desaparecer. Este comportamiento errático tal vez podemos atribuirlo al consumo de la manzana, con la cual curó su enfermedad, y entró en un estado de regocijo, tal como estaba Ed al final de la película. El abuelo parece una persona agradable. Incluso en el flashback con Chloe podemos verlo conversar con su nieta. Resulta muy cambiante cómo en el ritual de Amelia aparece como uno de los sectarios despidiéndose de su hija sin temor. Por eso digo que falta información para saber lo que sucede en estos rituales, pero la película no los brinda. Al final nos damos cuenta que Webcast es una amalgama de mitos celtas, la Wicca, cultos paganos y deidades desconocidas que continúan existiendo en medio de los suburbios modernos, como un aviso de que los conocimientos antiguos nunca dejaron de existir, sino que viven entre nosotros, agazapados, esperando a su momento para salir a la luz. Coméntame aquí abajo tus suposiciones de la película. Si deseas saber más acerca de esta y otras cintas de este género, te recomiendo entrar a mi servidor de Discord, donde hablamos diariamente y compartimos películas de este género que tanto nos apasiona. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.